este video pues va a ser para realizar el quinto punto del parcial de física 2, ingeniería mecatrónica. El quinto punto trata de realizar los otros 4 puntos anteriores ya explicados, ¿vale? Entonces, ese es el video. Bueno, ya comenzando con el primer punto, con el primer ejercicio nos dice una pequeña masa de 0.1 kilogramos. Desde un comienzo ya que se empieza a dar datos, entonces por este lado voy a empezar a dejar los datos. Los datos van a ser primero una masa que tiene 0.1 kilogramos. ¿Qué más dice el ejercicio? Dice que tiene una carga de 30 nanocoulombs. Entonces, la carga de esta masa es de 30 nanocoulombs, que haciendo la conversión directamente, pues sabemos que sería 30 por 10 a la menos 9 coulombs. ¿Qué más nos dice? Y está suspendida por un hilo entre las placas verticales de un condensador plano. A esto se refiere de que pues esto es más para interpretar la gráfica. Entonces, esto ya lo utilizará para el segundo punto. ¿Qué más nos dice? Las placas están separadas entre sí por 0.14 metros. Dice, si el hilo hace un ángulo de 37 grados con la vertical, ¿cuál será la diferencia potencial entre las placas? Entonces, tomando que nos dan una distancia entre las placas de 0.04 metros y un ángulo, pero este es el ángulo de inclinación del hilo, que es de 37 grados. Entonces, ya tenemos todos los datos que nos da el enunciado, y la pregunta pues es, ¿cuál es la diferencia de potencial eléctrico entre las placas verticales? Bueno, teniendo en cuenta, lo siguiente que vamos a proceder a hacer es el graficar. Entonces, según el enunciado, tenemos dos placas verticales. Entre sí hay una distancia de 0.04 metros. Ese es uno de los datos que tenemos allá. ¿Qué más nos dice? Que frente a la vertical, un hilo tiene suspendido una masa, y ese hilo frente a la vertical tiene un ángulo de 37 grados. Voy a poner como ángulo T. Es el mismo de. ¿Qué más nos dice? Que esta pequeña masa pues tiene una masa de 0.1 kilogramos y su carga es de 30 nanocoulombs. Vale, ya interpretando algo más aquí directamente en esta gráfica, para la sumatoria de fuerzas, que es lo que vamos a utilizar para este ejercicio, y la primera ley, o sea, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Qué necesitamos? Nos dice o nos pide el ejercicio prácticamente que lo evaluemos cuando esta masa esté en equilibrio, o sea, no tenga ningún movimiento, ninguna oscilación. Por eso se utiliza la sumatoria de fuerzas igual a 0. Y para que esta masa esté suspendida, esté en equilibrio, vamos a colocar que esta carga es positiva. ¿Para qué? Porque una de las fuerzas que actúa sobre la carga del hilo, sobre la carga, es la fuerza eléctrica. Entonces, vamos a suponer que esta masa tiene una carga positiva para saber qué dirección tiene la fuerza eléctrica en nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dado que esta es positiva, necesitamos que de un lado tenga otra carga positiva, que otra de las placas sea carga positiva y otra sea negativa. ¿Para qué? Para que una genere lo que es repulsión y otra genere atracción. ¿Vale? ¿Por qué coloco la carga negativa hacia la izquierda? Porque según el ejercicio, ese grado de inclinación nos lleva más hacia la izquierda, entonces la masa está más cercana y por lo tanto nos hace referir visualmente a que pues, hay una atracción entre cargas. Porque pues, cargas contrarias se atraen y iguales se repelen. Bueno, ahora sí ya tenemos estos datos. ¿Qué se procede? El tercer paso. Entonces, para el tercer paso, lo que sigue es el diagrama de cuerpo libre.
El diagrama de cuerpo libre pues, nos sirve para saber dos cosas. ¿Qué fuerzas actúan sobre la pequeña masa y en qué dirección lo hacen? Entonces, dibujando aquí nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a hablar un poco, pues, son tres fuerzas generales que actúan en nuestra pequeña masa. La primera, ya fue la que primero hablamos, la fuerza eléctrica, que va hacia la izquierda, dado que pues siempre la dirección de la fuerza eléctrica siempre va de positiva, de la carga positiva hacia la carga negativa. Entonces eso ya nos da la dirección de la fuerza eléctrica, va hacia la izquierda. ¿Qué más sabemos? Bueno, dado que está suspendida, lo que actúa también sería el peso, ¿vale? Que el peso es una relación entre la masa y la gravedad. Y por último, la tercera fuerza que actúa sería la de la tensión, que está en diagonal con respecto a un ángulo de 37 grados. Ahora, como la tensión, nuestra fuerza de la tensión del hilo, no está en un eje como tal, vamos a hallar los valores en cada eje. Está en diagonal. Entonces tendríamos dos valores para la tensión. La tensión en Y la tensión en X. Así ya teniendo todos estos valores y sabiendo su dirección, procederemos a hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces, procediendo con la sumatoria de fuerzas en X, tendríamos que la sumatoria tiene que ser igual a 0. Bueno, entonces, ¿qué fuerzas actúan en el eje X, en el horizontal? Bueno, lo primero que se ve al lado derecho, pues sería la tensión en X, menos la fuerza eléctrica, que va hacia el lado izquierdo. Como en el plano, en nuestro plano iría hacia el lado izquierdo, entonces no vendría sumando, sino restando. Se restan entre sí. Entonces se dice que esta sumatoria o esta resta, pues, debe ser igual a 0. Como es igual a 0, podemos hacer una igualdad. O sea que la tensión en X es igual a la fuerza eléctrica. Listo, teniendo esto en cuenta, ahora vamos a proceder a usar lo que es identidades trigonométricas. ¿Qué identidad vamos a utilizar ahorita? Bueno, Pitágoras. ¿Qué vamos a tener en cuenta ahorita? Que trazando por acá, tendríamos que esto es un triángulo rectángulo. Entonces, en el eje X viene siendo este mismo, que respecto al ángulo, que viene siendo un cateto adyacente, un cateto opuesto. En este caso viene siendo un cateto opuesto. Y para el cateto opuesto, sabemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, actualmente lo que necesitamos es pues saber reemplazar el cateto opuesto. El cateto opuesto en este caso viene siendo la tensión en X. Y la hipotenusa viene siendo la tensión. Pues lo que se procede es a despejar el cateto opuesto. El cateto opuesto es igual al seno del ángulo por hipotenusa. Y ya reemplazándolo acá, pues sabemos que el cateto opuesto es dx, pues el seno del ángulo, seno de 37 grados, y hipotenusa viene siendo tensión. Entonces, reemplazando tx, tendríamos que tx es igual al seno del ángulo por la tensión. Ahora, la fuerza eléctrica por el momento la dejaremos intacta y procederemos a despejar lo que es la tensión. La tensión viene siendo igual a la fuerza eléctrica sobre el seno del ángulo. Listo.
por el momento tenemos este despeje en la sumatoria de fuerzas en el eje X. Ahora, procede a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Se ve acá? Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, en el eje vertical, también necesitamos que sea igual a 0. Como decimos según el enunciado y pues, el gráfico, nuestra pequeña masa, nuestra suspensión, no está quieta, está totalmente sin ningún movimiento. Entonces, ¿qué fuerzas actúan en el eje Y? La primera que se ve que va hacia arriba es la tensión Y. Entonces, tenemos la tensión Y. ¿Qué otra fuerza no se ve? El peso hacia abajo. Entonces, técnicamente sería negativo. Entonces, y esto tiene que ser igual a 0. Se puede aquí igualar. Entonces, tendríamos que tensión en Y es igual al peso. Y aquí venimos a hacer lo mismo que con la tensión en X. Pero en este caso, tensión en X viene siendo el cateto adyacente con respecto al ángulo. Entonces, para el cateto adyacente sabemos que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y como ya sé cómo toma el TX, entonces, en el caso del TX era el cateto opuesto. En este caso, el cateto adyacente es Y. Y la hipotenusa sigue siendo T, o sea, tensión. Entonces procederemos a despejar lo que es el cateto adyacente. Cateto adyacente o TY directamente, TY viene siendo igual al coseno del ángulo, o bueno, coseno de 37 grados, por la tensión, o sea, por la hipotenusa. Entonces, pasamos a reemplazar por ese lado. Además de eso, también podemos hacer el despeje el reemplazo de que sabemos de que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, también podemos hacer el reemplazo del peso. Entonces, por el reemplazo de TY tenemos que TY es el coseno del ángulo por la tensión. Y por el reemplazo del peso tendríamos que el peso es masa por gravedad. Ahora, volvemos y reemplazamos, y despejamos la tensión. Entonces, la tensión viene siendo igual a la masa por la gravedad sobre el coseno del ángulo. Ahora, como vemos, tenemos dos tensiones. Por lo tanto, las vamos a igualar. Entonces, estas dos tensiones las vamos a igualar. Entonces, por este lado, miramos que la tensión es igual a la masa por la gravedad sobre el coseno del ángulo. Y por este lado tenemos que la tensión es la fuerza eléctrica sobre el seno del ángulo. El seno del ángulo. ¿Qué vamos a despejar en este caso? Vamos a despejar la fuerza eléctrica. ¿Para qué la vamos a despejar? Para hacer una relación. Para relacionar lo que es fuerza eléctrica con el potencial eléctrico. La siguiente relación se hará concisar después de primero despejar esto. Entonces, tenemos que, pues, para despejar la fuerza eléctrica sería masa por gravedad sobre el coseno del ángulo por el seno del ángulo. Esto es igual a la fuerza eléctrica. Listo. Aquí sería una identidad trigonométrica. ¿Qué identidad es? Que dice que el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo es igual a la tangente del ángulo. Entonces procedemos también a reemplazar. Entonces tendríamos que, ¿se ve hasta acá? Tendríamos que la fuerza eléctrica es igual a la masa por la gravedad por la tangente del ángulo. Listo. Hasta el momento tendríamos esto, que sería la igualdad de la fuerza eléctrica, que puede valer la fuerza eléctrica. Ahora, teniendo esto, la siguiente relación que vamos a hacer
de fuerza, para llegar a la relación entre fuerza eléctrica y potencial eléctrico es que el campo eléctrico es igual a fuerza eléctrica sobre la carga, ¿vale? Entonces, tendríamos que fuerza eléctrica es igual a campo eléctrico por la carga. Entonces, por ese lado tendremos eso. Entonces, reemplazando, Tendríamos que Fe, o sea, fuerza eléctrica es campo eléctrico por la carga, que esto es igual a la masa por la gravedad por la tangente del ángulo. Listo. Pero pues hasta aquí vamos hasta el campo eléctrico. Pero lo que necesitamos es relacionar hasta la diferencia de potencial eléctrica. Entonces, ¿qué otra relación tenemos ahí? La otra relación que nos dice es que el campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial eléctrico sobre la distancia. O también, dicho de otra manera, que el campo eléctrico es igual a la diferencial de potencial eléctrico sobre el diferencial de posición. Pero pues como ya tenemos una constante, una distancia, entonces vamos a tomar esa forma. Entonces, reemplazando campo eléctrico, tendríamos que el campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial eléctrico sobre la distancia por la carga. Y esto viene siendo igual a la masa por la gravedad por la tangente de θ. Ahora ya, aquí tenemos una relación, ya tendríamos el diferencial de diferencia de potencial eléctrico, ya solo queda despejar para saber la fórmula que necesitamos. Diferencial de potencial eléctrico es igual a masa por gravedad por la distancia por la tangente del ángulo sobre la carga. Ya, entonces tendríamos ya la fórmula que nos daría la diferencia potencial, la fórmula base y los datos, entonces solo queda reemplazar. Entonces, sabemos que la diferencia potencial eléctrico es igual a la masa es de 0.1 kilogramos. Como están en unidades internacionales, entonces no voy a colocar unidades, porque ya lo sabemos, entonces podemos hacer directamente. La gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, eso es lo que la gravedad. ¿Qué más tenemos? La distancia es de 0.04 metros. Y por último, la tangente del ángulo. En este caso, el ángulo es de 37 grados. Todo esto sobre la carga, que la carga es 30 nanocoulombs, o sea, 30 por 10 a la menos 9 coulombs. Y teniendo por resultado esto, nos da que la diferencia de potencial eléctrico es igual a 984.644 voltios. O también dicho que nos da 984.64 kilovoltios de la equivalencia. Y este pues, es el resultado del primer ejercicio. Entonces, ya terminamos el primer ejercicio, pasamos al siguiente. El segundo ejercicio dice: una esfera sólida con un radio de 40 centímetros. Como en el anterior ejercicio, de una nos empieza dando datos. Entonces, en datos tenemos que el radio de la esfera, que lo va a determinar como R mayúscula, es igual a 40 centímetros. Que esto a su vez es igual a 0.4 metros. Conversión de centímetros a metros. ¿Qué más dice el enunciado? Tiene una carga positiva total de 26 milicoulombs. O sea, la carga total y que es con distribución uniforme en su volumen es de 26 milicoulombs, que esto es igual a 26 por 10 a la menos 3 coulombs, ¿vale? Una equivalencia. ¿Qué más dice? La magnitud del campo eléctrico a las siguientes distancias del centro de la esfera. Estas son
las distancias desde el centro de la esfera que nos pide evaluar el enunciado. Entonces, esta la pueden anotar como R minúscula. Tenemos 3. Entonces, la primera distancia nos dice que es de 0 centímetros, que obviamente es igual a 0 metros. ¿Qué más tenemos? La segunda distancia es de 10 centímetros, que es igual a 0.1 metro. Y por último, la tercera distancia que nos pide, que nos dan más bien, son 40 centímetros. Y esto es igual a 0.4 metros. Y ahora sí, teniendo todos estos datos, ya lo que pasaremos es de una parte un poco teórica, que nos dice que para una esfera sólida se deben de tener en cuenta dos fórmulas clave. ¿Cuáles son las dos fórmulas clave? Bueno, una fórmula bueno, las dos dependen de que si la distancia que tenemos desde el centro es mayor al radio, entonces utilizaríamos la fórmula de que queda por fuera, o sea, el campo eléctrico fuera de la esfera sólida. Entonces tendríamos que esa primera fórmula es campo eléctrico igual a la constante de carga por la carga, la constante eléctrica, perdón, por la carga sobre la distancia desde el centro, la distancia que nos dan, al cuadrado. Esa es la primera fórmula clave que debemos tener en cuenta. ¿Qué otra fórmula clave? ¿Cuál es la segunda fórmula clave? La que se mide cuando el campo eléctrico está dentro de la esfera sólida. ¿Cómo es esta? Esta es: campo eléctrico es igual a constante eléctrica por la carga por la distancia que está dentro de la esfera, o sea, una distancia. Todo esto sobre el radio de la esfera al cubo. Pero ya teniendo estas dos fórmulas, ya simplemente lo último que queda es reemplazar cada valor para cada fórmula, teniendo en cuenta pues si el campo eléctrico que vamos a medir está dentro o fuera de la esfera. Entonces, para la primera distancia desde el centro de la esfera, miramos que está prácticamente en punto cero, o sea, dentro de la esfera. Pero pues ya por simple raciocinio sabemos qué hacer, aunque ahora sí voy a reemplazar. Entonces tenemos que el primer campo eléctrico es igual a la constante eléctrica. ¿Cuánto es la constante eléctrica? La constante eléctrica es igual a 8.9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Eso es lo que nos dice que es la constante eléctrica. Listo. Entonces reemplazamos tendremos que es 8.9 por 10 a la 9 por la carga. La carga es 26 milicoulombs, o sea que es 26 por 10 a la menos 3 coulombs por la distancia desde el centro de la esfera sólida. Entonces en este caso es 0 metros. Todo sobre el radio de la esfera, 0.4 metros al cubo. Y pues obviamente sabemos que esto es igual a 0. Entonces, el primer campo eléctrico ya hallado es igual a 0. Segundo campo eléctrico. También vemos que ese campo eléctrico, esta distancia, es menor a la del radio de la esfera. Por lo tanto, seguiremos usando la misma fórmula, la fórmula del campo eléctrico dentro de la esfera. Entonces, reemplazando tendremos que es 8.9, la constante eléctrica, por la carga por la distancia del centro de la esfera, o sea, en este caso 0.1 metros. Todo esto sobre el área de la esfera
al cubo. Que en este caso, este resultado nos da de 365.22 por 10 a la 6 newtons sobre coulombs. Y a su vez, esto es igual a 365.22 meganewtons sobre coulombs. Entonces, esa viene siendo la respuesta del campo eléctrico 2 a su segunda instancia. Y ya por último, intentaríamos hallar el último campo eléctrico. El último campo eléctrico utilizaremos la fórmula de campo eléctrico fuera de la esfera. ¿Por qué? Porque nos dice que esta fórmula se utiliza cuando la distancia es igual o mayor al radio de la esfera. Por lo tanto es igual, entonces se va a usar esa fórmula. Entonces, campo eléctrico 3 es la constante eléctrica 8.9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre kilómetro al cuadrado por la carga, que es de 26 milicoulombs, 26 por 10 a la menos 3 coulombs, sobre la distancia que estamos midiendo al cuadrado, o sea, 0.4 metros al cuadrado. Y esto como resultado nos da 1460.87 meganewtons sobre coulombs. Este será el tercer campo eléctrico y la tercera respuesta que tenemos. Por lo tanto, la respuesta del ejercicio viene siendo 0 en el primer campo eléctrico, en el segundo campo eléctrico 365.22 meganewtons sobre coulombs, y en el tercer campo eléctrico viene siendo 1460.87 meganewtons sobre coulombs. Y esta es la respuesta final del ejercicio número 2. Listo, para el tercer ejercicio nos dan este gráfico y el enunciado dice: calcular el potencial eléctrico en el punto O de la siguiente configuración de cargas. Y las cargas son igual a un microcoulomb. Bueno, ahora sí, teniendo en cuenta esto, el gráfico, ¿qué tenemos? Pues de manera gráfica, más de manera lógica, racional, podemos ver que este es un triángulo equilátero. Por lo tanto, pues, por lo que sus tres lados son iguales. Por lo tanto, también sabemos que sus ángulos son iguales. O sea, todos sus ángulos son de 60 grados. ¿Qué más podemos hallar? Que este triángulo equilátero, como está dividido por la distancia de las cargas hacia el punto O, exactamente a la mitad, podemos decir que este triángulo equilátero lo divide en otros tres triángulos. Entonces, extrayendo uno de los triángulos, por ejemplo este de acá abajo, tendríamos que por uno de estos lados tendríamos que ir de 60 grados, ¿vale? Hasta el otro triángulo. Y su lado o sea, su medida es uno de sus lados tiene una longitud de raíz de 3. ¿Qué más podemos deducir frente a este triángulo? Que si lo dividimos justamente por la mitad, tendríamos un triángulo rectángulo. Y que como todos los lados son iguales y todos los ángulos son iguales y está justamente cada ángulo dividido en la mitad, podemos decir que el ángulo justamente de este triángulo adentro es de 30 grados. ¿Vale? Entonces, ahí ya teníamos otro dato.
que el ángulo que vamos a tomar en este caso es de 30 grados. Y como dividimos la longitud de este triángulo en la mitad, entonces en este caso la longitud de este lado es de raíz de 3 sobre 2. Es justamente la mitad. Bueno, ahora ya teniendo en cuenta eso, la fórmula que vamos a utilizar para hallar el potencial eléctrico, pues es esta, que el potencial eléctrico es igual a la constante eléctrica por la carga sobre la distancia, que en este caso la distancia R viene siendo la hipotenusa. ¿Por qué? Porque la hipotenusa del triángulo que acabamos de hacer, este triángulo rectángulo, la hipotenusa viene siendo la distancia entre la carga y el punto O, punto que nos pide. Por lo tanto, en este triángulo tendríamos este ángulo de 30 grados. Este lado que mediría raíz de 3 sobre 2. De este lado tenemos una incógnita y la hipotenusa, que también es una incógnita. En este caso, la hipotenusa, lo que necesitamos, el valor es R, la hipotenusa la numeramos como R. Y frente a esto, pues la manera más sencilla de resolverlo es utilizando el teorema de Pitágoras, que nos dice que como tenemos cateto adyacente respecto al ángulo y necesitamos saber la hipotenusa y tenemos un ángulo, entonces podemos usar lo que es el coseno. El coseno del ángulo nos dice que es igual a ¿qué? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y ya sabemos que, entonces, también que el coseno del ángulo viene siendo igual cateto adyacente, o sea, raíz de 3 sobre 2 sobre hipotenusa, o sea, sobre R. Pero aquí lo que necesitamos es R, entonces la vamos a despejar. Por lo tanto, digamos que R es igual a raíz de 3 sobre 2 sobre el coseno del ángulo. ¿Cuál es el coseno? ¿Cuál es el ángulo? El ángulo es de 30 grados. Entonces, vamos a ángulo de 30 grados. Bueno, ya teniendo el valor de R, aquí pasa algo, que es que el coseno de 30 grados es igual, o sea, el coseno de 30 grados es justamente igual a raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, tendríamos que R sería igual a raíz de 3 sobre 2 sobre raíz de 3 sobre 2. Y pues, por lo tanto, R vendría siendo 1 metro. Entonces, ya teniendo todos los valores, y ya por último el que nos faltaba era R, pues R sabemos que equivale a 1 metro. Ya teniendo el valor de R, que nos da R igual a 1 metro, algo viendo aquí el gráfico del ejercicio, vemos que tenemos 3 cargas, cada una en su punto, en su misma distancia, y como justamente la misma distancia son 3 cargas, pero las cargas son positivas y una carga es negativa, por ende al hacer la sumatoria de su potencial eléctrico, una de las positivas se cancelaría con una de las negativas, porque sería una suma, o sea, se restarían y darían igual a 0. Por lo tanto, al final el potencial eléctrico que estamos hallando es una de las cargas positivas. O sea, desde el punto de la carga hasta el punto O. Por lo tanto, tendríamos que el voltaje total, utilizando cualquiera de las dos cargas positivas, es la constante eléctrica, que es 8.99 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre metro al cuadrado, por la carga, que la carga es 1 microcoulomb, que es lo mismo que 1 por 10 a la menos 6 coulombs, sobre la distancia, es 1 metro. Y esto nos da en total, que, bueno, o sea,
el potencial eléctrico total es igual a 9000 volts. O también dicho 9 kilovoltios. Y este viene siendo la respuesta del ejercicio número 3. Continuando con el ejercicio número 4 del parcial, el cual nos dice un alambre con una densidad de carga uniforme se dobla como se muestra en la figura, determina el potencial eléctrico en el punto O. Las fórmulas que vamos a utilizar es el potencial eléctrico de una superficie uniforme, que es B igual a la constante por la integral del diferencial de Q sobre R, y el diferencial de Q es igual a lambda por el diferencial de longitud, porque es una carga lineal uniforme. Y nos queda la fórmula de B es igual a la constante por la integral de lambda, el diferencial de longitud sobre R, y el diferencial de longitud es igual a R por el diferencial de θ. Primero que todo vamos a calcular el potencial eléctrico del arco hacia el punto O, el cual nos dice que la B es igual a la constante por la integral, y los límites que vamos a colocar son 0 a pi por ser un arco de 180 grados. Después el diferencial de dq, el cual es dq es igual a lambda por ds, entonces colocamos lambda, pero ds es igual a r por el diferencial de θ sobre r, pero r es la distancia de el arco hasta el centro, el cual es r. Tener r arriba y r abajo la podemos cancelar, y lambda, como es una constante, la podemos sacar, y al hacer la integral nos queda solo pi, y esa sería la solución solo del arco. Continuando, ahora vamos a calcular el potencial eléctrico de el lado derecho, el cual seguimos la fórmula de B es igual a la constante por la integral. Ahora los límites que vamos a evaluar es de R hasta 3R, porque desde este punto de aquí hasta el punto O también hay una distancia de R. Como también vamos a utilizar el lambda por el diferencial de X, porque el alambre es recto y colineal para el eje X sobre X. Ahora podemos sacar lambda y la integral de 13 de R a 3R del diferencial de X sobre X. Al hacer esto nos da a evaluar esto, que sería de 3R a R, nos da logaritmo natural de 3. Entonces, la solución de esta parte del alambre sería la constante por lambda por el logaritmo natural de 3. Para el lado izquierdo no necesitamos calcular, porque al ser simétricos, eso quiere decir que ese lado también vale la constante por lambda por el logaritmo natural de 3. Ahora, haciendo sumatoria de esos tres, obtenemos el potencial eléctrico total. Entonces, el potencial eléctrico total es igual a la constante por lambda pi más la constante lambda logaritmo natural de 3 más la constante lambda logaritmo natural de 3. Podemos sacar como factor común la constante lambda, que está multiplicando a pi más 2 veces el logaritmo natural de 3. Esa sería la fórmula del potencial eléctrico de esa figura.